Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 16 del taller literario itinerante. Esta clase continúa con lo que veníamos trabajando en la anterior, en la clase 15, que es la obra de Jean-Luc Lagarde, titulada apenas El fin del mundo. Y hoy vamos a trabajar con la comparación del film que deberían haber visto, que es de Xavier Dolan, que es una adaptación directa de la obra y que le va a aportar justamente un punto de vista, una mirada. Habíamos dicho que el teatro quedaría incompleto si nosotros no viésemos una puesta en escena del mismo, como mínimo una, ¿no? Porque bueno, eso es lo lindo del teatro, permite una y múltiples lecturas, así también como cada cuento, pero nosotros en el teatro tenemos la posibilidad y el rol del director, así como en el cine, que aporta recreaciones, ¿no? A partir de la adaptación y suman elementos, hacen hincapié, énfasis, subrayan ciertos aspectos y bueno, utilizan la obra como para también transmitir su mensaje y transmitir su interpretación, su punto de vista acerca también de la obra, en este caso de Jean-Luc Lagarde. Y en la comparación de los dos textos nosotros vamos a completar el análisis que más nos interesaba a nosotros, que es el de la obra de Jean-Luc Lagarde, en la cual en la clase anterior habíamos hecho hincapié sobre un concepto de Mónica Berman que tenía que ver con la errancia del lenguaje, esta manera de proceder eh, de Lagarde, de su estilo y de lo que lograba también con la forma y con el contenido. Bueno, eso lo tenemos en la clase anterior. Y ahora vamos a sumarle los aspectos que una puesta en escena como la de Xavier Dolan agrega en nuestro análisis, en nuestra manera de ver la obra y también en lo que nosotros queramos agregarle en la comparación. Nosotros hay unos apuntes de lectura que vamos a tratar aquí y que van a estar fijados en el texto de la clase, que calculo que lo tendrán ahí a mano. Por ejemplo, aquí ya tenemos ciertos aspectos que agrega el cine, que es escenas, ¿no? Que Dolan opta por agregar o por interpretar, como es en la parte del prólogo en la obra, esa introducción que es en el film, que ocurre en otros en momentos, como en el avión en el que él llega, ese resumen que hace Dolan sobre el soliloquio del comienzo en la obra, en un pensamiento interno, mientras él llega en el avión, y a continuación el videoclip de llegada a la casa familiar, que ahí vemos también ciertos aspectos simbólicos interesantes que no están en la obra, que es datos del contexto que recrea Dolan, que tiene que ver con esa, creo yo, como una hostilidad de los suburbios donde está ubicada la casa, esas miradas que cruza con las personas que están ahí, esas pintadas, muchos aspectos con la sexualidad, que es una de las temáticas que Dolan también hace énfasis y subraya en el film, que está en la obra, pero que él toma ese elemento para potenciarlo. Fundamentalmente en la sexualidad de Luis, ¿no? Y en el conflicto, también ese subtexto que está en la obra, pero acá que se hace más presente y más problematizado. Eh, También está como escenas agregadas a lo largo del film, podemos ver los recuerdos, que en la obra hay momentos, escenitas muy cortitas que duran apenas dos diálogos y que aquí Dolan hace mucho hincapié, que es esa parte donde se cuela el recuerdo. Después hay una escena del baño, que hay un llamado que tiene Luis con su pareja, en donde bueno, hablan sobre ese mensaje que no se dice. Y me interesó esto porque en realidad Dolan hace una interpretación, perdón, hace más que nada una recreación y no completa algo que en la obra no está, sino que potencia ese rol que tiene aquello que no se dice, ¿no? La importancia de mantener una información y al final ni siquiera soltarla, ¿no? Sino mantenerla y, bueno, jugar con ese secreto, con esa noticia que no se da. Esa escena del baño potencia y hace hincapié en eso. Y él la agrega para
justamente, ¿no? Bueno, eh, para demostrarnos que él toma una posición frente a eso y le interesa aquel mensaje que no se dice. Mantener la ilusión o la omisión. Luego tenemos algo que nos brinda la puesta en escena o el film, que son, bueno, algo obvio, ¿no? Las imágenes y la presentación del espacio. Esto es todo de Dolan, ¿no? Como puede pasar también en el teatro con las puestas en escena, en la escenografía, el vestuario. Fíjense cómo los colores, bueno, los peinados, la relación con los objetos, la casa cómo está, qué detalles elige filmar Dolan y la relación con los objetos. Aparecen entre los objetos, hay dos cositas interesantes como para destacar, nomás como ejemplo, es uno de los dibujos de Susan, que ahí también hay ciertos símbolos, por ejemplo el ángel de un ala, eh, en sus dibujos como medios de adolescente. Otra es la comida, ¿no? De la madre, todo el amor y la manera en que está presentada la comida, ¿no? Con esa obsesión que no está en la obra y aquí forma parte e importante a lo largo, porque hay varios momentos en donde la comida cobra un rol, ¿no? El momento de comer, el ritual de comer. Bueno, la idea de ritual también y de rito Dolan hace bastante énfasis e hincapié, no solo con la comida, sino con otros elementos. Después, otro, bueno, aspectos fundamentales que es el cine, que es cómo yo coloco mi punto de vista, mi cámara, ¿no? Cuál es el tratamiento que tiene que ver con la parte técnica del cine, que es interesante para descubrir también la narrativa cinematográfica, que también nosotros la podemos traducir a recursos literarios muy interesantes. Por ejemplo, el juego de tres tipos de planos, que se ve mucho en la escena cuando él llega y saluda a la familia que está en la obra de teatro y que Dolan pone la cámara en una secuencia de primerísimos planos que genera como un desconcierto visual muy intenso, ¿no? Estas miradas, estos primeros planos, que se llaman también primerísimo plano, que es un plano, esto es un primer plano, un primerísimo primer plano es una cara recortada, y esa intensidad, ¿no? De verse las caras después de tanto tiempo, esas caras maquilladas, esas caras peinadas y también sudadas, bueno, sobre todo el juego de miradas y de silencios que se ven en esos primeros y primerísimos planos. Después acompañados en otros sectores con planos detalles, que son los detalles de las manos, de los objetos, de las manos tocando los objetos, de recortes. También hay muchos planos de recortes de imágenes a través de ventanas, a través de cortinas entreabiertas que apenas dejan ver algo, ¿no? Fíjense todo ese valor simbólico que tiene este tipo de tratamiento de los planos y que generan, bueno, diferentes efectos que ahora vamos a ir enumerando. Intimidad, el melodrama, ¿no? De los primeros planos, eso que viene un poco de la novela, de la telenovela me refiero, ¿no? O del film también, del melodrama, de la expresividad, de la fuerza de ver un rostro en primer plano y lo que está demostrando. Y habíamos hablado también de la intimidad en la clase anterior, la intimidad del lenguaje y la intimidad de lo que se habla en los vínculos familiares. Y los planos cercanos también generan una intimidad. El hacer parecer al espectador que está dentro de esa familia y es hasta un mismo, está viendo esas caras en el lugar, ¿no? Genera como una presencia del espectador dentro de ahí. Genera también un poco de confusión porque en la ley de planos generalmente vos tenés que tirar un plano un poco más general cuando hay un primer plano, no puedes saltar todo el tiempo de un primer plano, un primer, porque ustedes en esa escena lo van a ver. Genera como una confusión, una pérdida de referencia, quién se está mirando a quién, dónde es que están parados, porque hay una especie de encierro, de tensión espacial y que también
uno puede hacer referencia a que el film eh, es teatral, tiene una gran carga teatral, ¿sí? Está todo como en una misma escena, todo aprisionados y los actores están todos en un mismo lugar apretados y como les decía, en una intimidad y tensionados por lo que se dice, lo que no se dice y por las miradas. ¿Mm? Después también hay algunos juegos de desenfoques, de blur, lo que se llama el blur, manos y detrás no se ve nada y de repente se deja ver, ¿no? Esto de la pérdida de referencia de dónde están las cosas, de dónde está el fondo, el plano focal. Bueno, Dolan hace todo un juego muy interesante de montaje y de planos, bueno, perdón, montaje de los planos, muy, muy interesante. Piensen en los efectos más que nada cuando hablamos de esto. Después, bueno, el videoclip, que tiene que ver con la dilatación del tiempo. eh, yo creo que ahí el cine aparece y le da también una interpretación que a veces nosotros en la lectura de teatro no la tenemos, pero sí cuando vamos a ver teatro están. Ese lugar donde se dilata el tiempo y hay silencios y, y la información ahí se procesa. ¿Qué quiere decir? Que ahí el espectador, el lector, ¿m? Es donde empieza a procesar la información que le acaban de decir, que es muy intensa, que venimos de juegos de planos, de interrupciones, de diálogos chocados, interrumpidos, ya tratamos el lenguaje anteriormente. Y fíjense como de repente hay silencios, hay miradas, hay clips que dejan entrar creo yo, ¿no? El subtexto, el valor simbólico, aquello que está detrás de toda esa máscara de planos, esas máscaras detrás del maquillaje de los personajes. Y aparece aquella tensión que se enuncia al comienzo, esa información que se da de que se tiene que decir y transmitir el mensaje de la muerte. Y en esos silencios donde los personajes tragan saliva, se ven su emoción contenida y aquello que no se dice. O justamente o cuando se dice y se denuncia y se reprocha y el lenguaje sirve para decir un sentimiento muy profundo que nunca se tuvo tiempo de decirlo y que ahora es el único tiempo que hay, que es el único tiempo que dedica Luis a su familia y aprovechan cada uno en decirlos, ¿no? Bueno, ahí me parece que gana el cine también y nosotros completamos, como les decía al comienzo, la lectura de la obra con una puesta en escena, donde vemos el trabajo del actor y el trabajo del director. Eh, bueno, y más que nada, también yo les agregué a ciertos aspectos del lenguaje que habíamos trabajado y que en la película también se ve. Hay algo con el tema en el film y también en la obra, pero que el film justamente evidencia, que es el tema de la autorización de la palabra. Todo el tiempo el lenguaje está lleno de trabas, ¿no? De prohibiciones y de aprobaciones, de disculpas, de interrupciones, de disculpas de las interrupciones, de comentarios tangenciales que no tienen que ver con el hilo para nada de lo que se quería contar. Esto que se había visto como una errancia al lenguaje en general y sobre todo que se da en las escenas que son del tipo grupales, ¿no? Ahí yo les marqué uno de los ítems, esto de... Hay dos momentos que en el film, que a través del film nosotros clarificamos de la obra, y que es, por un lado, el lenguaje grupal, caótico, lleno de este tipo de desviaciones, de interrupciones que le decía, y después el lenguaje mano a mano o tete a tete, ¿no? Cuando están en ese momento íntimo que tienen madre e hijo, hermano y hermano, hermana con hermano, eh, la, la esposa de su hermano, o sea, la cuñada y Luis. En ese momento se da otra dinámica. Si bien hay tropiezos y hay rancia, que yo puse ahí en el lugar algo que es que para mí en el fin Dolan hizo hincapié en esa errancia en dos personajes que son los dos personajes femeninos de Catherine, la esposa de Antoine, y fundamentalmente también de Suzanne, la hermana menor. Ahí es donde el lenguaje tiene esa rancia.
Y hago hincapié en Catherine, que es la que más, para mí, desde la actuación, genera esto de que el lenguaje se busca y se erra y se equivoca y se recupera y parece como si estuviera hablando otro lenguaje, o como si fuese una extranjera inclusive. Y ahí se ve Lagarce, ¿no? El tratamiento que Lagarce hace en realidad con todos los personajes, se podría decir. Y que en el film, en estos dos, es donde encuentra mayor expresividad. Y bueno, todo esto, esta rancia, este lenguaje caótico, todo el tiempo en contraste con Louis, ¿no? Este Louis que funciona como un pivot y que el film lo magnifica. Este lenguaje de tres palabras, como un lenguaje que le dice la hermana que es un lenguaje como de postal, ¿no? Frases elípticas, y la madre le dice que tienen tres palabras. Tres palabras y silencios. Y una sonrisa. ¿No? Fíjense, esos momentos, ¿no? Tres palabras, o sea, frases elípticas, casi siempre sin querer, siempre son conciliatorias, nunca son en contra de nada. Una sonrisa y un silencio y una sonrisa. Y con eso Luis como que se mantiene, como dice en la obra, muy interesante, distante, lejano, ¿m? Y como en una posición como que de soberbia y de superación. Que esos en los soliloquios de la obra quedan magnificados. Y aquí tal vez en el film Luis no tiene, no se ve tanto ese odio que sí en la lectura podemos ver claramente en sus sueños, en sus pensamientos. Aquí es más conciliatorio, es un poco más, se puede decir para mí, un poco más blando tal vez. Pero bueno, es la mirada de Dolan. Pero sí se ve en la obra y en el film esto de las tres palabras, las frases elípticas, el silencio y la sonrisa. Y creo que la actuación ahí lo llevan a la perfección. Eso. Eh, Después, creo que como cierre, para que no se haga tampoco tan largo, está lleno de elementos esto para seguir trabajando. Pero me, como cierre, bueno, vamos a ir al final. La obra, creo que en el final también se ve el énfasis o el hincapié que hace Dolan sobre la figura del tiempo a partir del cucú, de esta aparición como de un semifantástico que es el pájaro que se escapa y que muere antes de que Louis se vaya, en contraposición con el final de la obra, ¿no? En el epílogo en donde también hay como un soliloquio simbólico acerca, donde también se pierde otra vez referencia del tiempo, en dónde es que está, en dónde estamos en el momento de enunciación, ¿sí? Y que en la obra eso, fíjense la idea del tiempo de la obra, no está tan perdida de referencia, está todo concentrado como en ese momento en donde él concretamente va y a ese momento familiar, a ese domingo. Que para la obra pudo haber sido un verano entero. Está muy dilatado y muy relativizado el tema del tiempo. Pero que bueno, en el fin, al darle un espacio, darle una colocación, ha decidido Dolan concentrar todo como en una tragedia, ¿no? Como se hacía en una tragedia. Todo en un día, en un atardecer, perdón, de un atardecer a un anochecer, como eran las tragedias griegas. Y si bien hay recuerdos, hay fugas a tiempos atrás, está como bastante ordenado y uno no pierde la referencia, transcurre en ese momento. Y la obra, el epílogo eh, y la introducción y lo que se dice tanto en el prólogo como en el epílogo relativiza mucho el tiempo. Inclusive hay obras y puestas en escenas de teatro que eh, han llevado adelante como que en realidad todo es una proyección de la mente de Lewis y que esos personajes hablan a partir de su imaginación, como inclusive se menciona. El teatro permite esa lectura. En el cine, bueno, hay que tomar una posición y decirla. Entonces tenemos esa contraposición, como en la obra del epílogo dice, ¿no? Los olvidos que voy a lamentar, ese grito fuerte que no se cumple, y en la película tenemos esa figura del pájaro muerto en la alfombra de la casa, ese tiempo muerto, bueno, con la idea de muerte que también lleva adelante. Pero como vemos, también eso está definida la idea de muerte, como que lo que queda en el, también en el subtexto, en tensión,
es el tema que pasa al frente en la obra, que es el tema de la familia. ¿Mm? La familia, la unidad familiar, cómo funciona, cuáles son sus deseos, sus proyecciones, sus relaciones. En el texto de Berman hay algo muy interesante que tiene que ver con un pensamiento de Félix Guattari, que es un filósofo francés, que trabajó con Deleuze también, y que dice que una familia, bueno, es la unidad de la sociedad, ¿no? Dice, en el texto, cito, dice, conviene atribuir a cada uno, cada individuo, una infancia, una relación de saber, una representación del amor, de la honestidad, de la muerte, ¿m? Para que las máquinas dominantes puedan mantener el dominio. La escritura familiar de Lagarde insiste en la imposibilidad de atribución. ¿Sí? Esto es lo que dice Berman sobre Guattari. Fíjense, la escritura familiar de Lagarde insiste en la imposibilidad de atribución. Es decir, toda esta unidad familiar que es necesaria para la sociedad, en Lagarde está problematizada y ninguno de los roles que deberían cubrir están bien, alcanzan para... eh, los personajes nunca los alcanzan, ¿sí? Sus deseos y sus proyecciones van más allá de la unicidad familiar y en la obra se manifiesta justamente las tensiones y cómo funciona eh, en realidad los deseos, en verdad cómo no funciona la familia, eso es lo que quería decir. Por eso decía que la idea de muerte de Lewis sirve para justamente evidenciar este cortocircuito y denunciar, diría Berman, que Lagarde denuncia el funcionamiento familiar y esa unidad que se propone que el sistema dominante propone para justamente ejercer su dominio. Y nada, es un concepto como más profundo, está en el texto de Berman, ahí lo van a poder profundizar, habla sobre los deseos y también tiene que ver con, como les decía yo, el tema de la escritura, ¿no? Esa escritura que nunca puede atribuirse ese rol de dominar, nunca se domina ni siquiera a sí misma, y está muy vinculada a los deseos y, como les decía, al contenido también, al mensaje que se quiere transmitir. Bueno, conceptos como para trabajar largo y tendido y son sugerencias, están en los textos, están en la obra, están en el film y acá se apuesta a que ustedes a partir de la lectura y el análisis que logren por su cuenta y de la resolución de la consigna de escritura que es la de la clase 15, ya lo tienen en el texto, bueno, saquen mejores conclusiones. Así que bueno, les deseo mucha suerte y si quieren alguna obra de Lagarde o más pelis de Dolan, no dejen de consultarme que bueno, les sigo pasando más información de todo lo que necesiten. Saludos.